porque todos trabajan. Y de esa manera a lo mejor se podría abrir que 5 de la tarde y se cierre 11 de la noche. Si creen que ustedes que en ese horario ya los que llegan de trabajar ya se pueden sentar. Aquí en la clase me dicen que sí, que me dicen los que están en casa. Sí, Lili, está perfecto. ¿Está bien? Muy bien, gracias Jimmy, Cristian y Daniela. Y entonces vamos a comenzar a trabajar. Pero necesito abrir, permítame, necesito ir a abrir ese documento, el de la división. Este documento me quedó del sábado anterior, por lo tanto este no tenía por qué haber entrado en el resumen porque no lo habíamos discutido. Yo les decía que siempre todo lo que vamos a meter en las tareas va a ser documento discutido y visto en clase, ¿verdad? Yo jamás le puedo decir, ahí está el documento, léanlo, yo le voy a hacer examen. Todo tiene que ir al menos explicado lo más posible. Y por eso se me quedó esto de la división de la filosofía. Van a ver ustedes que aquí la filosofía se divide en tres grandes ramas, llamémosle así. La filosofía práctica, la especulativa y la lógica. Puede ser que si usted busca en otro libro va a encontrar otra división que contenga más o menos tipos de los que estamos viendo acá. Pero bueno, yo este es con el que he estado trabajando siempre y es con el que me quedaría, pues. La lógica estudia las formas mentales. Cuando nosotros le decimos a alguien es que mira, eso no tiene lógica, le decimos que eso no tiene razón, que eso como que no lo hemos pensado lo adecuadamente. Pero la lógica a su vez puede ser material o puede ser formal. A la material le interesan los pensamientos verdaderos, pero ahí habría que ver que en algún momento algunas personas tenemos una cosa como verdad para mí y no puede ser, no necesariamente va a ser la verdad objetiva. Yo digo, para mí eso es una verdad. Yo puedo decir, mire, para mí esto es chocolate. No, licencia de eso es agua. No, es que es chocolate. Y para mí es chocolate, punto. Esa es mi verdad en ese momento. Entonces, no necesariamente va a ser una verdad objetiva que para todo mundo, yo al mostrarle eso, me va a decir, mire, eso es agua. Entonces, la lógica material, los pensamientos verdaderos, que pueden ser subjetivos, lo que yo piense, o pueden ser objetivos. Pero también le interesa la lógica formal. Ahora, le interesan los pensamientos correctos. ¿Sí? Ya uno de ustedes viene con lógica formal y me dice, mire, eso es transparente, el chocolate es espeso, es de tal color, etcétera. El agua es transparente, no tiene sabor, no tiene, etcétera. Mire, eso realmente es agua. Entonces, si usted da todos los argumentos, usted está dando los pensamientos correctos, ¿verdad? Entonces, la lógica formal es como, por decirlo así, una lógica más elevada, donde ya nosotros damos fundamentos del por qué son así las cosas. Vamos con la filosofía especulativa. Y esta tiene tres. Viene la cosmología. Reflexiona sobre el mundo físico. ¿Se recuerdan ustedes que el primer sábado de clase nosotros estábamos hablando de los filósofos cosmológicos? Como eran los de Mileto, ¿se acuerdan? Que eran Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Entonces, ¿por qué se les llamaba a ellos filósofos cosmológicos? Porque ellos trataron de estudiar todo lo que les rodeaba, todo lo físico que les rodeaba. Y trataron de dar una respuesta de dónde surgía todo a partir de cosas que teníamos. El agua, el aire, el fuego. ¿Verdad? Entonces, ellos, todo lo que estudia sobre el mundo, de hecho, los que estudian los planetas y todo lo que está en el cielo es la cosmología, por eso decimos el cosmos. Todo el cielo y todo lo que está por ahí es el cosmos. Esa es la filosofía
cosmológica. Viene la psicología racional. Reflexiona sobre el hombre y los seres vivos. Es la psicología la que nos dice a nosotros, en el caso del ser humano, bueno, a qué edad el ser humano comienza a caminar, por ejemplo, a dar sus primeros pasos. Alguien me puede decir, mire, yo o un hijo o un sobrino caminó a los 9 meses. Yo tuve un hijo que caminó al año 2 meses, yo le decía, eso es un haragán. Les podríamos decir que la psicología dice, lo normal es que caminen a lo mejor al año, pero si caminan antes son bien adelantados, dicen, si caminan después son más lentos. Pero la psicología nos dice un rango de tiempo en el que es normal que sucede. Lo mismo pasa con los niños para comenzar a hablar. A los 2 años ellos tienen que ser ya unos tarabillas, decimos en buen salvadoreño, que hablan y hablan y hablan. ¿Quiénes son los que no hablan? Los haragancitos que les entendemos con todas las señas que nos hacen. Empieza a hacer la seña y ya nosotros le complacemos lo que dice. Entonces, ¿para qué se va a esforzar en hablar si todo le entiende? La psicología nos dice por qué nos enojamos, por qué sentimos ira cuando del enojo normal pasamos a la ira, etcétera. Nos dice cómo nosotros realmente somos, nuestro desarrollo, nuestras respuestas normales a los estímulos que nosotros sentimos. Viene la ontología, y a la ontología le interesa el estudio de los entes en general. Yo no sé si usted recuerda la definición normal o común que decíamos nosotros que es materia. Cuando a usted le decían allá en bachillerato, bueno, defina materia, ¿se recuerdan cuál es la definición que daban? En casa, ¿se recuerdan cuál es la definición que daban? Lo que se puede tocar. Lo que se puede tocar, y nos decían también, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esa es, digamos, la definición normal y más común que nosotros decimos. Ese en el aspecto de física, fundamental o química, decimos eso es materia. Pero un ente, ¿quiénes son los entes? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, solo que ya no decimos que es materia, es un ente. Ustedes son un ente racional. El pupitre, la mesa son un ente material. Y como ocupa un lugar en el espacio, entonces a la ontología le interesa estudiar todo ese tipo de entes, ¿verdad? Solo que tal vez los entes un poco más evolucionados como el ser humano y los animales para poder conocer cómo es su desarrollo. La teodicea, esta estudia la causa primera y la causa primera es Dios, ¿verdad? Por eso ustedes llevan, creo, una materia, no sé si ya la llevaron, que se llama teología, porque allá hablaban de Dios y de sus normas, etc. Esa es la teodicea. Y vamos a la filosofía práctica, que se divide también en 3. La ética es una de ellas. Trata del bien como tarea a realizar. Si nosotros analizamos hoy en día nuestra sociedad, está preocupadísima por la ética. Donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar la misión, la visión, y los valores que se prodiga o se tratan de practicar en esa institución. Incluso hay un código de ética, me parece que hay algo aquí en el gobierno, ¿verdad? Que son los encargados de ver la ética en todo. Entonces, la ética siempre le va a interesar al ser humano porque queremos ver cómo es su buen comportamiento. La ética. Hay una materia que ustedes van a llevar al final que así se llama ética. Viene la estética, la belleza como obra a producir. Todos producen belleza, solo que unos a lo mejor con más estilo que otros. Pero yo siempre les digo, ¿será que alguno de ustedes o yo salieron de su casa hoy sin siquiera verse en el espejo? Solo casi a ojos cerrados fue al ropero, al closet, sacó la ropa, se peinó, se vistió y se fue. ¿Será que alguno hizo eso ahora? En casa, ¿alguno hizo eso ahora? Necesito escucharlos para saber que no estoy sola, no nos dejen abandonados. No. No, ¿verdad? No, se vieron en el espejo y a lo mejor hasta un piropo se tiraron. Y eso está bien. Entonces, estética es, nosotros nos ponemos a ver, bueno, quizás más las mujeres, aunque yo he visto hombres que sí, me matiza esto con esto, me voy a ver bien,
O me van a poner apodos como fobial si me he visto toda reluciente. La estética siempre va a estar en el ser humano. Producir belleza, decorar, etcétera. Filosofía social es la que estudia la sociedad. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, cuando hablan de los salvadoreños? ¿Qué han sabido ustedes que fuera del Salvador dicen de cómo son los salvadoreños? En casa pueden contestar, simplemente abre su micrófono y habla. ¿Son trabajadores? ¿Cómo más? ¿En casa cómo son los salvadoreños? ¿Yancy? Comunicativos, Comunicativos, ¿verdad? Tenemos muchas características buenas, pero también tenemos algunas características que son negativas. Entonces, eso es la filosofía social, lo que en alguna medida se le llama sociología. Estudia cómo es una sociedad, cómo es su cultura, cómo es su comportamiento, sus costumbres, que de un país difiere a otro. Yo diría, al menos yo siempre he pensado, los salvadoreños tienen un temperamento fuerte, son muy enojados, pero yo creo que los chapines no ganan, porque nosotros por muy enojados que estemos no vamos a ir a romper una cárcel por sacar al delincuente y le damos su merecido. Ellos sí lo hacen. Entonces eso es una característica que nos distingue entre unos y los otros. Esto es entonces en cuanto a la división de la filosofía. Me gustaría saber si estamos claros o si habrá por ahí alguna duda. El silencio otorga, entonces estamos excelentes, ¿verdad? Cuestión de los universales. Lo voy a ir a buscar. Quiero ver si yo lo puedo ver en dos. Vamos al otro tema y ahorita voy a compartir ese documento. Como primer tema de ya metiéndonos en lo que es la filosofía, yo creo que este es un tema que a veces da un poquito de dolor de cabeza, porque no sé si lo leyeron, pero si lo leyeron, a lo mejor, creo yo, lo sintieron un poquito enredado, un poquito más elevado, pero porque es el primer documento al que nos metemos ya propiamente con lo que es la filosofía y su idioma, y eso que esto está sacado de un libro que se llama Historia Sencilla de la Filosofía. Entonces, quiere decir que el lenguaje que utiliza es más sencillo. Me inicia. Usted siempre póngale atención a lo que yo subrayo, porque eso es para mí lo más importante de cada documento. He señalado esto. Dice que es la primera vez que la filosofía sale de los grupos monásticos. En el primer sábado nosotros estuvimos hablando de algunos filósofos, pero la educación se daba en los monasterios. Eran los monjes los encargados de dar toda la educación. Ellos tenían las escuelas y ellos tenían las universidades. Pero ya en este aspecto de la cuestión de los universales, ya salen de los grupos monásticos para ya a lo mejor que surjan otras personas que no eran clérigos o sacerdotes, que ya se metían en lo que era la educación. Y habla de los universales. Usted leyó acá de un triángulo, por ejemplo, de 3 lados, de un hierro, un hombre. Cuando usted lee eso, en los universales se refiere a que si podrá existir algo fuera de la mente de las personas. ¿Será que existe algo que solo me cuentan que existe, pero como yo no lo puedo ver, será que realmente existe? En esta época eso fue un problema muy grande de pensamiento. Hoy para nosotros creo que no. Si a ustedes, por ejemplo, le dicen algo que a lo mejor ya sabe,
Una medusa, por ejemplo. ¿Qué será una medusa? Si alguien no sabe, yo sé que lo primero que hace es agarrar el teléfono al buscador y pone medusa y la imagen, ahí le va a salir lo que es la medusa. Ah, y me va a decir, mire, la medusa es aquel ser, por ejemplo, que le ponían en la cabeza como que en vez de pelo eran culebras y un muñeco mitológico. Pero en esta época no había eso. Depende de donde ellos eran. Si yo les decía, por ejemplo, un animal que a lo mejor no está en esos lugares, será el famoso gecko, ¿verdad? Que según dicen es originario de Honduras. De ahí lo pasaron a El Salvador. Si en este momento yo hubiese llegado aquí y decirles, miren, es que los geckos son bien bonitos, cantan, etcétera, me hubieran dicho, el gecko no existe. Usted está hablando locuras. Entonces, eso eran los universales. En alguna medida surgieron ahí dos bandos, unos que decían que los universales no existían y otros que decían que sí, que podían existir. Y en eso se debatió toda esta situación de la cuestión de los universales. Le dice que los filósofos griegos partían de la experiencia racional y se admiraban de las cosas individuales. Esa era la forma en la que ellos estudiaron. ¿Cómo fue el hombre medieval? Ellos parten de la experiencia inmediata de los sentidos y se sorprende ante la universalidad de las ideas. Ya se abre un poquito a que alguien puede pensar diferente. No todos van a tener un pensamiento lineal, no todos van a pensar igual. Ya ellos piensan en que ya puede haber diferentes formas de ver las cosas, de analizarlas, etc. Y de ahí surge los extremos, le dice acá, del sí y el no. El sí y el no, ¿quién es? El realismo absoluto y el nominalismo. Son como las dos corrientes, por decirlo así, o soluciones al problema de los universales que se dieron. El primero es el realismo absoluto. Ellos opinan que los universales existen fuera de la mente y fuera de la realidad que nosotros tenemos. Podría ser que existan cosas que yo ni siquiera tengo idea, pero sí podrían existir. Antes de meternos a la otra corriente que está más al final del documento, me habla o me surge este filósofo, Juan Duns Scott. Para él fue un pensador vigoroso y audaz, ¿verdad?, que se adelanta algunos siglos a los primeros maestros de la filosofía medieval y le dice que la identidad de la razón y la verdadera fe. Desde entonces comienza como la lucha entre la filosofía y la fe. Me parece que yo les decía a ustedes el sábado anterior que alguien que es netamente filósofo a veces podría ser y ser tentado en dejar de creer en Dios. Creo que lo habíamos hablado. Pero surgen que vamos a ver también que hay filósofos cristianos que han tratado de llevar las dos cosas. Entonces, Escoto habla de eso, de que podría haber, entre él no podría haber contradicción entre las dos corrientes que se podrían dar, tanto la religiosa como la filosófica. Y él es el primero que me habla de las etapas de la creación. Él ya no dice que surgimos del agua ni del fuego. Él habla ya de una creación, pero en base a la fe. Y lo da en 4 etapas. La primera, en español está entre paréntesis, naturaleza creadora y no creada. Que le dice que a esa primera etapa se refiere a Dios, que Él es la causa primera de cuanto existe. Sin Él no puede existir nada. La segunda le dice creada y creadora, que es el mundo de las ideas. El ser humano es capaz de pensar, de inventar cosas en su mente. Y así podemos ver cuántas caricaturas hemos visto, cuántas películas hemos visto, y a veces nos asombran, no sé a ustedes, pero a mí a veces me asombra la trama de una película. Que hacen una película, viene la 2 y después se convierte en saga, porque viene un montón y la trama es bastante interesante. Entonces ese es el mundo de las ideas. La tercera, creada pero no creadora.
Esto es las criaturas de este mundo finitas y concretas, que reciben de algo divino todo lo que pueden hacer. El ser humano es creado, pero el ser humano no es creador. En este caso estamos hablando de la vida. Yo me recuerdo, una de las dolencias de uno de mis abuelitos me decía, es que vos me tenés que hacer más caso a mí porque si mí no existieras. Yo te creé. A mí me dio risa, decía, mi abuelito ya está ancianito, pobrecito, pero aunque él me haya dicho que me creó, él no tuvo nada que ver en eso. Mis padres fueron un instrumento para que Dios nos creara. Entonces, nosotros solo contribuimos, fuimos creados, pero nosotros no podemos crear vida. Que en algún momento, hoy en día, en el tiempo en el que estamos, las personas quieren jugar a ser creadores, pero han fracasado. Yo sé que han tratado ya de clonar al hombre, pero no les ha dado chibola, decimos. Lo primero creo que fue una ovejita. La ovejita se murió. Y yo sé que están clonando más cosas, pero no les ha dado resultados. Sé que están incluso metiéndole ADN de vaca al ser humano y ADN del ser humano a la vaca para ver qué funciona. Eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados, pero no podemos crear. Y la cuarta etapa, ni creada ni creador, que es el mismo Dios en cuanto fin y elevador providente de todo. De ahí venimos y para ahí vamos a regresar. Entonces esto es como lo más importante que se vio en esta época de los universales con respecto a la creación. Veamos San Anselmo que me dice, San Anselmo en este rollo del conocimiento, la fe y la filosofía, él tenía un lema y decía, creo para comprender, no comprendo para creer. Quien cree para comprender, ese es aquel que tiene fe. Y entonces aprende las cosas, conoce las cosas y las comprende. Pero el que quiere tener fe, pero primero comprender, es el filósofo puro, que todo lo quiere demostrado. Si me demuestran la existencia, entonces yo voy a creer. Entonces él es, a San Anselmo dice, creo para comprender, no comprendo para creer. Para él lo más importante era la fe. Ya se me acostó esta otra vez. Y viene aquí la segunda corriente, ¿se acuerdan? Entre el sí y el no. El sí era el realismo absoluto, el no es el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Aquella corriente que dice que los universales no existen de ninguna manera. Son el rotundo no. Y viene Rosalino. Rosalino es el representante del nominalismo. Él es el que lo representa, con el que se inició, por decirlo así. Para él los universales no existen y así es, así de sencillo. Al final, yo he subrayado que la crítica escéptica ha servido a lo largo de la historia como válvula de escape para el pensamiento, cuando éste se hallaba metafísicamente o se hallaba en encrucijadas o exigía una renovación. Cuando no podían dar explicación a algo, lo más fácil era negar la existencia. Como no sé qué es, entonces mejor no hablemos y eso no existe. Y así pues terminamos los universales. Vean qué rápido. Y voy a ir a buscar el otro documento. Abelardo.
Bien, aquí es San Abelardo y San Bernardo de Claraval, estamos hablando ya del siglo XII aproximadamente. El siglo XII le dice que es el más característico y reciamente escolástico. Nos estamos metiendo ya a este término. Escolástico es el periodo donde ya se habla de filosofía cristiana. Por eso le dice que en esta época, con Abelardo, en este siglo y con estos dos personajes, le dice que es el tiempo de las profundas y grandes síntesis filosóficas del siglo XIII. Eran como ya sea compilaciones o libros, que antes no se le llamaba libros, sino que sumas. Varios escribieron sumas teológicas de religión. San Agustín creo que escribió una, pero la más grande que existió y existe hasta el momento en la Iglesia Católica es la de Santo Tomás de Aquino. Usted habrá escuchado que incluso él tiene 4 vías de la razón y su suma teológica es para tratar de descifrar a Dios. Ya vamos a llegar a él y lo vamos a profundizar un poquito más. Por eso le dice que viene de solo se conocían algunas corrientes de Platón. Por eso San Agustín se recuerda que fue un hijo desordenado o rebelde y él anduvo en varias filosofías, llamémosle así, o ideas de su época y aprendió un poco de cada cosa. Incluso me parece que leí hace poco que él tuvo un hijo, pero tuvo un hijo en el momento de que él andaba en sus desórdenes. Ya cuando él se convirtió ya fue algo diferente. Entonces habla de los compiladores. Compiladores son los que reúnen información en un solo libro. Podríamos decir que la Biblia es un ejemplo de compilación, porque reunió lo que escribió San Mateo, lo que escribió los evangelistas, los escritos que habían del Antiguo Testamento, entonces fueron reuniéndolo y lo pusieron ahí en la Biblia, entonces hubo la compilación de la Biblia. De Aristóteles se conocía la lógica y se tenían ideas muy oscuras e inexactas sobre su sistema metafísico. Nos vamos a ir acercando al momento donde vamos a leer que Aristóteles fue un filósofo bastante inteligente y dio muchos escritos en muchas áreas de la vida. Pero, ¿por qué le dice ideas muy oscuras? Porque le tuvieron miedo. Porque muchos no pudieron interpretar su pensamiento. Pero sirvió de base para muchos otros más adelante. Viene en esta época un clérigo, monje o sacerdote diríamos hoy en día, Abelardo, y él habla del conocimiento intelectual. ¿Cómo se da para Abelardo el conocimiento intelectual? Para él se da por abstracción. Abstracción es cuando usted ha estudiado y usted se pone a leer un material. Pero cuando usted lo ha memorizado y lo ha comprendido, no solo memorizado, usted ya lo abstrajo, ¿sí? Entonces, esa es la abstracción. Cuando yo me estoy aprendiendo algo, estoy estudiando algo, me lo aprendí, pero también lo comprendí, no solo lo voy a repetir como perico, sino que yo lo sé explicar porque ya lo comprendí. Entonces, esa es la abstracción. Por eso dice Abelardo, de que el conocimiento intelectual no se da por recordación, porque hubo filósofos, no los estamos viendo todos, que creían en la reencarnación y que según la vida, el ser humano reencarna, tiene recuerdos de su vida anterior. Y por eso es que algunas personas, esa es la respuesta que le dan a los famosos déjà vu, ¿sí? Usted ya ha tenido déjà vu, me imagino, que usted dice, yo siento que aquí ya pasé, yo siento que aquí ya estuve, yo conozco, yo ya viví eso. Entonces son los famosos déjà vu. Y algunos filósofos decían que eso eran conocimientos que teníamos, pero por recordación, porque habíamos recordado una vida anterior.
Y en esa vida anterior a lo mejor nos habíamos movido por esa situación o vivimos esa experiencia. Entonces, Abelardo dice, no se da el conocimiento por recordación ni por iluminación superior. Se recuerda que quien creó la teoría de la iluminación, ¿quién fue? Ya hicieron el resumen, ¿verdad? En casa ya hicieron el resumen. ¿Quién fue el que inventó, si lo quiere ver así, la teoría de la iluminación? Gloria Rebeca, ¿se recuerda? La verdad no, licenciada. No se acuerda. Norma, ¿qué nos puede decir? ¿Se acordará o no? Yo siempre les voy a hacer preguntas de lo que vimos anteriormente, siempre, siempre, porque todo va a tener una relación, todo se va relacionando. Fíjese, aquí me apareció de otros filósofos que no hemos estudiado y ni vamos a estudiar. Uno creo que lo vamos a ver ya casi al final. Y la iluminación es la teoría de San Agustín. Él decía que todo lo que el ser humano hacía de bien era porque lo recibía por iluminación divina. Y por eso se le llamó la teoría de la iluminación de San Agustín. Abelardo criticó a San Agustín y los que aportaban la recordación. Él decía, todo se da por abstracción, penetrando las cosas conocidas por los sentidos. Lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo oigo, cuando yo interiorizo eso, entonces yo ya tengo ese conocimiento. Y me describe a Abelardo que él estaba dotado de una fina sensibilidad poética. Él era un poeta. No puede admitir una ruptura entre el mundo antiguo y el cristianismo. Él ya es uno de los primeros que ya no trata de separar ni de rechazar, sino que de unir. Yo no sé si en casa este documento, al estarlo proyectando, lo logran ver bien, pero yo lo necesito los dos libros porque como no vamos leyendo, sino que solo voy explicando. Si en algún momento usted siente duda o quiere preguntar algo, simplemente me interrumpe. Como Abelardo me habla de la abstracción, pero también fue, como era clérigo, era un hombre creyente. Me dice que Cristo no fue un dialéctico ni un filósofo. ¿Se acuerda que el dialéctico es aquel que enseñaba su filosofía platicando? Era platicando, no existían, digamos, así como estamos ahorita, una pizarra, los pupitres, sino que cada filósofo a lo mejor se paraba en las plazas y comenzaba a hablar de sus ideologías y a quien le interesaba se sentaba a escuchar. Jesús hizo eso, pero Jesús no era un filósofo, ni era un dialéctico, sino que vino a enseñarnos, dice, la complicada, no vino a enseñarnos una complicada ciencia, sino un espíritu y una fe. Luego aparece otro personaje, San Bernardo de Claraval. Él dice que sin rechazar ni despreciar a la razón, vio en el auge de la afición dialéctica e intelectual un movimiento peligroso. Él le tuvo miedo a las enseñanzas que se daban así de boca en boca, a los discursos que se daban. Porque él se enfrascó, diríamos, hoy diríamos, o lo clasificaríamos con alguien sumamente cuadrado y cerrado. Porque nos dice, la única verdadera sabiduría, dice San Bernardo, es Jesús, o más concretamente, Jesús crucificado. La ciencia de Dios se adquiere por humildad. Para él todo fue la fe. Y él habla de 12 grados, pero esos no están por acá. Habla de la humildad y la verdad que nace de esos 12 grados de la humildad. Cuando ustedes lean acá, van a ver un poema que él hizo, van a leer un poema que acá está en español. Me parece que este personaje habla mucho sobre un amor y lo hacen recordar sobre un amor. Él, antes de ser alguien creyente o consagrado a Dios, él fue un hombre, pues pudo haberse enamorado.
Yo recuerdo con gracia al padre Flavián Mucci, que vivía en Sonsonate, ¿se recuerdan? El que fundó Ágape en El Salvador, murió creo que el año pasado. A mí me gustaba escuchar a veces cuando él contaba la historia de su vida y él decía que él tenía novia. Y andando con la novia, él se dio cuenta y sintió el llamado a ser sacerdote. Y yo me recuerdo que cuando él habla de eso y lo veía en la televisión, toda la gente prendida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los sacerdotes o las religiosas como que fueran de este mundo y no, ellos han tenido una vida. Entonces él decía, mi novia, la primera que se burló porque yo quería ser sacerdote fue mi novia, porque yo le dije, mira, vamos a terminar porque yo me voy al convento y me voy a hacer religioso. Entonces quien se burló y le hizo paja, diríamos hoy en día, fue su novia. Entonces me parece que este personaje es el que él estuvo enamorado. En esa época, pues, los matrimonios eran todos arreglados y él se enamoró de alguien, me parece que tuvieron que huir, etcétera. Si usted busca la historia es bien, bien interesante. Él tuvo que huir y por eso es que siempre él hace un recordatorio a ese amor que tuvo en el pasado. Aquí manifiesta algunos de los temores que él tenía. Él decía, teme que la obra religiosa que se estaba desarrollando fracasara o se perdiera por el misticismo y que acabara con una concepción panteísta que divorcie radicalmente al hombre de la fe y al hombre de la razón. Cuando hablamos de panteísta, se refiere a que nosotros tenemos una sola creencia, pero no necesariamente esa creencia puede ser un Dios. Muchas veces a lo mejor hemos escuchado en prédicas o en homilías o en cultos, donde a veces se nos dice es que hay hombres que creen más en el dinero que en el amor de Dios, por ejemplo. Entonces su Dios es el dinero. Entonces, esa sería una como visión panteísta, que yo pongo mi fe y mi creencia en algo que no necesariamente es Dios, sino que es algo que no me va a sacar de mucho. La segunda me habla de la platónico-agustiniana. Teme que la vanidad de la ciencia racional disuelva en el paganismo la experiencia viva e inefable del hecho religioso. Los paganos eran los que no creían en Dios. Todo pagano era el que no creía en Dios, ya sea del mismo pueblo o fuera de otro pueblo. Y cuando leamos acá que habla de los bárbaros, bárbaros eran los extranjeros. Todo lo que no eran de la zona, por ejemplo, pensemos en Roma, los romanos. Llegaba un extranjero, ese era un bárbaro. No andaban diciendo este es de tal país, sino que este es un bárbaro. Bueno, la filosofía es un racionalismo. Ay, qué rápido se acabó esto. ¿Más o menos claro, jóvenes, esto? Sí. Bien, gracias. Voy a ver para dónde voy ahorita. Recepción de Aristóteles en Occidente. Y viene la recepción de Aristóteles. ¿Por qué me habla de recepción? Hubo un momento en que un rey, cuando ustedes lean todos los documentos, expulsó e hizo que se dispersaran todos los filósofos. Entonces los filósofos comenzaron a propagarse por todas las regiones cercanas. Pero como los viajes antes no eran tan rápidos como ahora, nosotros llegamos a San Salvador en cuestión de minutos. No me recuerdo cuánto me contaba mi abuela que se tardaban antes de ir a San Salvador cuando se iban a pie.
Pero ¿cuánto creen ustedes que se tardaban? Porque iban a Esquipulas y se tardaban como 3 días. Porque caminaban, se quedaban dormidos, hacía el estilo del tiempo de Jesús, ¿no? Y de ahí en la mañana seguían el caminar. Así era la forma de moverse en ese momento. Quien quizás tenía dinero tenía un burro o tenía un caballo. No a los demás les tocaba a pie. Por eso es que tardaba años en llegar una ideología de un lugar a otro más lejano. Hubo una clausura de la Academia Platónica en Atenas en el siglo VI por orden del emperador Justiniano. Él es el que, aquí está, él es el que hizo emigrar a los filósofos de la época. Y por eso es que todos comenzaron a dispersarse. Y se dispersaron pues por muchos lugares, ¿verdad? El Oriente Próximo se extiende a su dominio en el norte de África y el mundo islámico toma así contacto ya con estos primeros filósofos que para ellos eran desconocidos. Y para el occidente cristiano llega lo que son esos pensamientos. Como eran ideologías nuevas, entraron en duda o en temor. Yo no sé qué teoría actual podríamos hablar, que ustedes me dieran un ejemplo que podría ser una nueva forma de pensar que entráramos en duda y nos diera miedo. No se me ocurre. Pero sí me recuerdo que quizás cuando yo tenía unos 20 años, quizás, surgió unas muchas habladurías que, por ejemplo, tal champú era satánico y que si usted lo compraba, las ganancias de eso se iban para esos lugares satánicos y entonces se promulgaba. Y que los pitufos eran satánicos. Yo no sé si eso les llegó a ustedes a sus oídos, pero yo me recuerdo bien a mi suegra que mi cuñada era una niña en ese momento, tenía su lamparita del papá pitufo y la pitufina. Vino la señora, como la niña lloró porque no quería que se la botara, se la tapó toda con papel aluminio y tirro y todo, y solo le dejó un pedacito de luz para que saliera el foco. Se me ocurre que esta podría ser unas habladurías que dan temor, y le dio un temor a mucha gente. Y yo me recuerdo de ese champú, no me recuerdo ahorita el nombre, la marca, muy bueno, y que tuvo una gran aceptación. Pero a lo mejor creo yo que por las habladurías y que le dio miedo a mucha gente se dejó de comprar. El champú desapareció. Es lo que yo podría dar como ejemplo, como para poder dar una similitud con lo que pasó en esta época. Llegaron nuevas ideologías, nuevas formas de pensar que a muchos les dio temor. Y por eso aquí usted va a leer varios filósofos de la época, pero viene que la filosofía musulmana chocó. ¿Con qué chocó? Con esa nueva filosofía de Aristóteles o filosofías que estaban llegando al territorio de ellos. Sin embargo, dice, con grandes dificultades para armonizar la obra de la razón con el dogma islámico. Puede ser que algunos trataron de aceptarlo, pero otros no, y entonces sentían el choque y temor de que esos escritos o nuevas ideologías pudieran dañar la fe que cada uno profesaba en ese momento, en ese tiempo. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y como comenzó esta gran duda, ¿verdad? Dice que la mayor parte de los filósofos optaron por la teoría de las dos verdades, que separa radicalmente la esfera religiosa de la filosófica. Cuando usted escucha hablar de la teoría de las dos verdades, una verdad sería la filosofía pura, llamémosle así, y la otra verdad sería la fe. La teoría de las dos verdades. En esta época surge un médico cordobés. Yo creo que el apellido era Averroes. Dice que él era un gran conocedor de Aristóteles.
sobre cuya obra él escribió una serie de comentarios. Bueno, era un médico, quiere decir que él era una persona pues que sabía, que estudiaba, que tenía un intelecto pues desarrollado. Y él sí leía los escritos de Aristóteles y también hacía comentarios. Dice que Aristóteles se tiñó de un matiz panteísta muy ajeno de la mentalidad del filósofo griego. Así, por ejemplo, interpreta Averroes que la inmortalidad es patrimonio del entendimiento. El error o en donde se perdió Averroes fue en esta parte. Él decía que, según él, lo único inmortal es el espíritu humano en general, pero no el espíritu de los individuos, que ese es perecedero. Cuando él habla de espíritu universal o espíritu humano, habla de toda la humanidad. Yo podría dar un ejemplo o asemejarlo con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, el espíritu universal de filosofía de semipresenciales somos nosotros, los que están en casa, los que estamos acá. Seremos 15, creo yo. 17 conmigo, son 16 ustedes. Entonces nosotros somos el espíritu humano de filosofía. Por ejemplo, si se muere él, se muere ella, bueno, se murieron, pero el espíritu universal siempre vive. Se murió el espíritu de ellos, pero el de los demás, no. Según Averroes, mientras existieran seres humanos, el espíritu universal iba a seguir vivo. Pero una vez se muriera el último ser humano, entonces ahí moría el espíritu universal. Eso contradice totalmente a lo que es la fe. La fe cristiana, ¿cuál es su pensamiento con respecto al alma, a el alma? ¿Qué decimos los cristianos en cuanto a el alma? Quiero que me hablen aquí porque solo estoy obligando a hablar los que están en casa. Perdón, no les estoy compartiendo. Dígame. Bueno, se lo he escuchado a los cristianos, creen que cuando la persona fallece, el alma siempre vive, ¿verdad? Porque se traslada hacia Dios. Entonces creo que eso es lo que los cristianos piensan, que una persona viva, en el momento que Dios venga, va como a revivir siempre la persona, pero su alma siempre vive allá con Dios. Así es. O sea que los cristianos pensamos que cuando cada uno de nosotros muere, muere el cuerpo, pero el alma no muere. Entonces el alma se va a un estado. Creemos en la resurrección y vamos a resucitar en el cuerpo que tenemos y esa alma va a volver a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que a Averroes se le considera como la mayor herejía en su tiempo. Cuando usted ha escuchado a lo mejor que cuando alguien comete un error grande, a veces le decimos qué aberración hiciste o qué aberración has dicho. No sé si han tenido contacto con este término. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando le decimos a alguien qué aberración hiciste, estamos haciendo o estamos señalando, recordando a Averroes. De él viene ese término. Porque para la iglesia o los cristianos, el pensar que al morir una persona muere su alma individual es una herejía o un error enorme, o uno de los mayores errores que se pudieron decir o cometer. Porque pensamos que el alma de cada uno de nosotros sobrevive y va a resucitar, pero según él no. Porque según Averroes, cuando muera todos los seres humanos en el mundo, ahí va a perecer el alma y se terminó todo. Luego viene Maimónides. Maimónides, digamos que se hizo el famoso porque ya venimos hablando que los escritos de Aristóteles fueron rechazados. Pero Maimónides fue el único que pretendió armonizar la filosofía aristotélica con su religión judaica. Fue el único. Leyó los escritos de Aristóteles, él era judío y él trató de ver en qué medida la filosofía de Aristóteles la podía hacer
como, como, una, como un rompecabezas a lo mejor que podría apoyarse en su religión. Aquí le habla del averroísmo latino, ¿verdad? El error que se da. En esta época surgen las escuelas de traductores. Hablando ya de los escritos de Aristóteles, surgen las escuelas traductores y dice que un sabio musulmán leía los textos en su propio idioma. Quiere decir, el musulmán, yo no sé qué, no recuerdo ahorita qué idioma era el que tenía o lengua era la de Aristóteles. Pero obviamente no era de los musulmanes, porque sé que el musulmán leía perfectamente los textos en su propia lengua. Otro judío que los vertía o los traducía al latín vulgar. Ya trataba de traducir, y un tercero cristiano que procedía a redactarlos en el latín culto. Latín vulgar, el de la mayoría, ¿verdad? Y un latín culto que ya es de las clases altas, de los que ya habían estudiado más. Naturalmente, muchas de esas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y las influencias. Recuerde que se tardaban años en llegar las ideologías de un lugar a otro. Me imagino que en algún momento usted estuvo en algún evento, yo no sé si piñata o alguna dinámica que hizo en algún momento, que hicieron la dinámica del mensaje, donde generalmente dice, vengan 5 personas que quieran participar, las ponen acá y el que va organizando le da un mensaje al primero. Y ese le da el mensaje al segundo, al tercero, y el quinto es el encargado de dar la razón. Y lo que siempre descubrimos es que ese quinto que da la razón totalmente equivocada. Y entonces fíjese, si esa dinámica que hemos vivido a lo mejor todos, solo en 5 personas se distorsionó, ya no digamos en años que iba de boca en boca las filosofías del momento. Por eso es que dice que llegaban totalmente contaminadas. Ya uno y otro le había metido su forma de pensar o su interpretación. Y viene entonces la iglesia, como tenía miedo y siempre por la fe, se apresuró a tomar medidas preventivas. Fíjese qué medidas preventivas tomó. El Concilio Provincial de París del 2010 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos. Y luego el Papa Gregorio reiteró pocos años después la prohibición hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos. Algunos filósofos vimos, como Maimónides, que él trató de entenderlos, ¿verdad? Y el médico cordobés Averroes trató de entenderlos, pero la iglesia ni siquiera se atrevió a leerlos. Entonces, la resolución más fácil que encontró, bueno, entonces nadie los va a leer, prohibido. Lo hizo un papa y le continuó el otro papa, entonces fueron prohibidos. Ya no más se leyeron los escritos de Aristóteles. Vamos al franciscanismo. Esta creo que sí ya lo van a sentir conocido. Se me perdió San Francisco. No está ni como San, ni como... Aquí está.
Vamos a la filosofía del franciscanismo. Este es otro filósofo cristiano, él es San Francisco de Asís. Creo que a lo mejor de él se han escuchado hablar, ¿o no? Sí, ¿verdad? De hecho, tenemos monjas franciscanas y sacerdotes franciscanos. Inicia el documento diciendo que dos condiciones fundamentales reunía la gran síntesis filosófica y teológica del tomismo. Cuando habla del tomismo, habla de Santo Tomás de Aquino. Ya hablamos de Santo Tomás, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tomismo, habla de Santo Tomás y esas son las dos condiciones que se reunían en su libro, es la de constituir una profunda sistematización metafísica y la de ser un intelectualismo cristiano. Recuerde que él, a pesar de que estaban prohibidas las lecturas de Aristóteles, él sí lo hizo. Me imagino que a lo mejor de escondidas, estoy suponiendo que los leyó de escondidas, pero como era, recuerda, un hombre sumamente intelectual, que no despegaba sus ojos de los libros, entonces él trató de, por eso le permitió no conocer a Dios, pero sí acercarse lo más posible a poder entender cómo actúa Dios y cómo es Dios. Me dice el documento, yo si puedo un poco más, que la orden de San Francisco fue fundada por ese santo a principios del siglo XIII, de la misma época de Santo Domingo. Quiere decir que Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís eran contemporáneos. ¿Quién es lo de Santo Domingo de Guzmán? Los dominicos. En Santa Ana tenemos a los sacerdotes dominicos en la iglesia El Carmen. Ellos no son diocesanos. En Santa Ana, bueno, tenemos varios, pero tenemos a los salesianos, que son los del San José, los diocesanos, que son los de todas las parroquias diocesanas que tenemos, y los dominicos, que son de la orden de Santo Domingo de Guzmán, que son los que están en la iglesia El Carmen. Eran contemporáneos, San Francisco y Santo Domingo. El motivo inspirador del franciscanismo fue un impulso y amor a todo lo creado, todo lo que representa la creación de Dios y las perfecciones para Él. Él le transmitió a sus hijos, no son sus hijos de carne, sino que a sus hijos le llamaba a los demás que se hicieron fraile con él en su congregación franciscana, a sus sacerdotes, llamémosle así. Yo no sé si conocen algo de la vida de San Francisco en cuanto a cómo se llevaba con los animales. En casa no sé si conocen un poco de eso. Nunca han escuchado mencionar. En lo personal no, licenciada. En lo personal no. Pero esta frase, paz, hermano lobo, ¿nunca la escucharon? ¿No? San Francisco, él, ya vamos a leer por qué, tuvo que irse de su casa y se fue a vivir ya sin ninguna pertenencia material. Se fue a vivir al campo. Y en una de las biografías o escritos de él, cuenta de que él llegó al campo y él andaba buscando dónde vivir y encontró una cueva. Pero en esa cueva vivía un lobo. Él era el dueño de la cueva. Entonces al inicio el lobo le enseñaba los dientes, le gruñía y lo amenazaba. Y San Francisco comenzó a decirle, paz hermano lobo, yo no vengo a molestarte, etcétera, etcétera. Al final se ganó la confianza del lobo y el lobo le permitió vivir con él en la cueva. A ese lobo en el pueblo de San Francisco todos le tenían miedo, porque el lobo llegaba a hacer matazón de animales y se lo llevaba pues para comer y andaba amenazando. Y cuando lo vieron llegar con San Francisco, como que era un perrito, como cuando nuestro perrito nos anda siguiendo, así seguía el lobo a San Francisco. Y los demás se dieron cuenta que el lobo hasta llegó a dejarse acariciar por las personas del pueblo. Se volvió sumamente mansito. Y él le decía que el lobo era su hermano, el sol era también su hermano porque era creación de Dios. Entonces él
Su inspiración fue el amor a todo lo creado. Admiraba las flores, los animales y todo lo que le rodeaba. Entonces es el santo, digamos, del amor. En un principio, la orden de San Francisco estuvo alejada de todas las actividades intelectuales. Él se enfrascó en el amor a todo lo creado. No le interesó para nada lo académico, los estudios. Pero en 1231 menciona el documento que se produjo un hecho insólito. Y fue que uno de los más famosos maestros de la Universidad de París, llamado Alejandro de Ales, solicitó el ingreso a la Orden de San Francisco. Y eso a lo mejor fue como un batazo en la cabeza a San Francisco, como para decir, bueno, estoy yo en una congregación que fundé, alejada de todo lo académico, y viene este académico que quiere entrar a mi congregación, como que lo hizo recapacitar, y desde ese momento la Orden de San Francisco ya comenzó a meterse con lo intelectual. No al nivel de Santo Tomás de Aquino, pero sí ya se metieron a estudiar un poco. También cuando ustedes si buscan, pues van a ver que San Francisco, creo que está por acá. Tenemos, sí, aquí está. Bueno, ya vamos a llegar, pero era de familia noble. Si no está, pues si no lo encontramos, lo vamos a hablar. En esta época de San Francisco surge San Buenaventura, que también puede considerarse su vida pues paralela con la de Santo Tomás de Aquino, pues nació 4 años antes y se doctoró el mismo día que el Santo Tomás y murió el mismo año. Quiere decir que eran bastante contemporáneos. Él habla de algunas fases sobre el alma y el conocimiento de Dios. Y en la primera dice que descubre el alma las huellas y vestigios de Dios en las cosas de la naturaleza. Alma, estamos claros que nosotros tenemos un alma, yo se lo decía cuando vimos San Agustín, alma espiritual, las plantas, alma vegetal, y los animales, alma irracional, porque alma, una de sus definiciones es que es soplo de vida. Mientras haya vida en algo, hay alma. La diferencia es en la nuestra. Por eso dice que él descubre en el alma los vestigios de Dios. En la segunda fase, el alma se vuelve sobre sí misma y contempla en ella algo que es más que vestigio divino, la propia imagen de Dios, reflejada en la unidad y la espiritualidad del alma. Nosotros, aunque depende de cada uno como quiera vivir una fe religiosa o una fe, sinceramente, de alguna manera, siempre terminamos en que en algún momento Dios se nos viene a la cabeza. Dios se viene a la cabeza. Yo me he encontrado personas, ustedes pueden conocer personas que están tan bien que a Dios lo tienen a un lado de su vida porque ellos están chévere. No les interesa nada de la religión, no les interesa nada. Pero si esa persona se ve en peligro, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Dios mío, Dios mío. Ahí sale a relucir que su alma es espiritual y su alma viene de ese ser en que en alguna medida algunos tratan de negar. San Buenaventura explica cómo el alma mística va entregando a Dios sus facultades, desde las más exteriores hasta las más personales, pero reserva la culminación del momento extático, para lo cual él llama ápice de la mente, que es en el fondo del alma. Quiere decir que en el alma nosotros se nos da o podemos demostrar
la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y repito, depende de cómo vive cada persona su fe. Nosotros podemos decir, esta es una buena persona, esta persona no es tan buena, o esta persona no tiene corazón, decimos a veces, ¿verdad? Y cada quien la vive. Por eso le dice que en algún momento hay cosas que se nos pueden ir, como mi computadora. Veamos qué más hay por acá. Según Escoto, viene a bailar otra vez Escoto, hablando siempre de la naturaleza. ¿Se recuerdan que Escoto es el que nos dio los pasos de la creación? Habla sobre la naturaleza. Las leyes de la naturaleza y las normas morales valen solo porque Dios ha querido por su libre y espontánea voluntad establecerlas. Todo lo que está creado es por Dios. Y Él ha dejado un orden para las cosas. Cuando veamos las leyes, no es que me levanta la mano, ¿verdad? Cuando veamos las leyes, por ejemplo, la ley natural, la ley eterna, perdón, nos vamos a dar cuenta ahí que Dios ha creado todo con un exacto orden que no va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de la lluvia, yo no creo que de aquí a no sé cuántos años o tantos siglos, la lluvia se canse de caer de arriba hacia abajo y comience a llover al revés. Serían chistosas las sombrillas que nos tocaría usar, serían como pantalones, porque la lluvia saldría de abajo hacia arriba. Ese orden no va a cambiar, nunca. Por eso le dice que las leyes de la naturaleza valen, solo porque Dios ha querido que así sea. Y si Dios lo ha querido, ese nosotros no lo vamos a cambiar. También me habla de Duns Scoto como él fue uno de los que comenzó a luchar o a defender a la Virgen María, a la mamá de Jesús. Porque él decía o no concebía él en su mente que María se había sido elegida para ser la madre de Jesús, ella hubiese nacido con el pecado original. Recuerde que el pecado original es la desobediencia de Adán y Eva. Todos nacemos con ese pecado original. Pero él decía, yo no puedo concebir que María haya nacido con ese pecado original, porque alguien con pecado no podía ser madre de Jesús, que es Dios Hijo. Jesús sin pecado no podía nacer de una mujer con pecado. Por eso es que él dice que en su tiempo no había sido definida como dogma la concepción de María por la iglesia, y era una cuestión todavía disputable. Unos estaban a favor de que había sido concebida sin pecado, y otros decían que tenían dudas en si eso pudo haber sido posible o no. Él luchó tanto por defender a la Virgen María que se logró instaurar este dogma. Y de hecho nosotros en la capilla tenemos ahí la imagen de la Inmaculada Concepción, así se llama la parroquia acá, ¿verdad? Parroquia de la Inmaculada Concepción. Y a Escoto se le conoce como el apóstol de la Inmaculada Concepción, porque él fue el que defendió la postura de que la Virgen no podía haber sido concebida con pecado. Quizás fui bajando tan rápido que no encuentro dónde está lo de San Francisco. No, creo que no está acá. Pero San Francisco también venía de una familia adinerada. Si le da curiosidad y lee su historia, va a ver de que sus padres eran mercaderes, creo que de telas, y tenían bastante dinero. Y recuerde que así como Santo Tomás de Aquino era noble, todos los de dinero y nobles eran destinados a ejercer las armas. Santo Tomás de Aquino las ejerció, pero no, Santo Tomás no las ejerció, él se opuso. San Francisco sí, él comenzó.
obedeció a sus padres y él comenzó a ejercer las armas, pero se salió. Porque cuenta la historia de que a él se le apareció Jesús y le dijo, quiero que restaures mi iglesia. San Francisco entendió eso, se salió de las armas y él entendió el mensaje de Jesús que quería que le construyera físicamente las iglesias, pero él no se refería a eso. Se refería en que la iglesia estaba destruida con mucha corrupción y por eso quería que San Francisco instaurara o rescatara la iglesia en ese momento. Cuando San Francisco llegó a su pueblo y le dijo a su papá que se iba a salir de las armas porque él quería hacerse monje, fue desheredado. Y fue tratado tan mal que cuentan de que en plena plaza, en ese tiempo estaba en la plaza donde todos se reunían, el padre comenzó a sacarle en cara que todo lo que tenía era porque él se lo había dado. Y como todo él se lo había dado, él tenía que obedecerlo y ejercer las armas. Entonces San Francisco lo que hizo es que se despojó de toda su ropa, él quedó totalmente sin ropa y le entregó a su papá y le dijo, hasta esto me has dado, te lo dejo y yo me voy a ser monje, a vivir para Dios. Y la gente lo cubrió, etcétera, y lo defendía. Pero entonces San Francisco también estaba destinado a las armas, él sí lo ejerció un tiempo, pero él se retiró de eso. No sé si hay comentarios o dudas en esta maratón que acabamos de hacer. Yo creo que ese era todo lo de este sábado, ¿verdad? Entonces, el resumen que van a entregar el próximo viernes es de estos temas y una reseña pequeñita de la división de la filosofía, que es la que yo había dejado de las clases anteriores. Pero no lo hablamos. Lo metieron en el resumen, pero no lo habíamos hablado. Vale, de ser así, ya no lo metan entonces. Entonces, el de esta semana va a tener San Abelardo, recepción de Aristóteles y el franciscanismo y la división de la filosofía. Y sí, todo lo que va a ir en el resumen va a ser lo que hemos hablado y discutido en clase, ¿verdad? No sé si en casa hay dudas sobre lo que hemos hablado ahora o estamos bien. Todo claro, todo claro, licenciado. Ay, no, aquí muy bien, gracias.